20 horas. Buenas noches, bienvenidos a Foro 101. En esta ocasión tenemos como invitados al Museo Universitario de la Universidad de La Salle Bajío y a su directora, Mari Carmen Aranda, a la cual me permito presentar. Nació un 11 de diciembre y por pura suerte no es guadalupana. Bueno, a lo mejor guadalupana sí, Guadalupe. Estudió diseño gráfico, su pasión se apoderó distorsionando su pensamiento crítico a través del arte, lo cual le permitió estar en la gestión del Museo Universitario de La Salle Bajío y desarrollarse en este ámbito. Le encanta su familia, sus perros, y no hay nada que disfrute más que una mesa en medio de la naturaleza, una buena comida y amigos que aporten la exquisitez del buen vivir. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí en Foro 101, 101 Museos México. Buenas noches, bienvenido al Museo Universitario de La Salle Bajío. Muchas gracias, Manuel. No sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí con ustedes. Pues, oye, pues ya ahora en tiempos de pandemia, ya el Museo de La Salle, que está justo dentro de la Universidad La Salle Bajío, lleva cerrado también, igual que muchos museos desde marzo, ¿no? Así es. Platícanos un poco cómo ha sido este proceso, antes de entrar un poco a la historia del museo. Primero, platícanos cómo ha sido este proceso de cierre del museo. Pues ha sido inesperado, por un lado, como todos, yo creo que lo hemos vivido. Al principio frustrante, creo que acabábamos de inaugurar la exposición de José Chávez Morado y es una exposición muy importante, tanto de nuestra colección como la colección del Instituto Oviedo. Y de estar cerrado y decir tanto esfuerzo y ahora dónde se va a ir, ¿no? Claro. Yo creo que a muchos museos les pasó lo mismo. Sin embargo, yo creo que nos reinventamos, como también muchos de nuestros compañeros en este ámbito. Ha sido pues muy enriquecedor estar y ponernos en plataformas digitales, ver el encuentro como un verdadero tesoro, ¿no? Que al final de cuentas hemos realizado talleres virtuales de dibujo, de pintura, de museografía, o sea, como sí estar al tanto de nuestros públicos, pero al mismo tiempo nos hizo reflexionar cuál era nuestra labor en este vertiginoso movimiento que traen los museos, porque luego los vemos quietos, pero la realidad es que para que estén quietos trae un movimiento Sí, claro. muy alto, ¿no? Pero sí también nos ha dado la oportunidad de análisis, de saber que luego siempre queremos públicos o grupos más pequeños para poder darles con más deleite nuestra precisión de la información del museo, que luego cuando los grupos son muy grandes, pues no se lleva lo que quisiéramos que se llevaran. Esto indica que podemos subrayar más en la parte del pensamiento crítico e interactuar más con estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, no hemos abierto porque efectivamente estamos en el ombligo de la universidad y pues todavía las universidades y escuelas, como tú sabes, están cerradas, ¿no? Entonces, por indicación oficial, entonces esperaremos a esta transición. Perfecto, perfecto. Oye, y ahora sí, platícanos un poquito de este inicio de cómo surge el Museo Universitario de La Salle. ¿Qué año, cómo, la colección, cómo se ha ido formando? Platícanos un poco de estos antecedentes. Mira, la colección empieza ahora sí que con la aportación del hermano Andrés Govela. Él, siendo rector de la universidad, lo invitan a participar en gobierno del estado de Guanajuato a un concurso que se hacía desde desarrollo social. Y ahí él se da cuenta de la cantidad de arte popular que hay en el estado
pero que la realidad es que las personas no se daban cuenta, y no se daban cuenta porque muchas de estas artesanías eran de uso cotidiano. O sea, todavía se usa una canasta, todavía se usa una vajilla de barro, ollas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya se determinan para arte popular, pero esto todavía se seguía haciendo y no lo consideraban como la artesanía como en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? Con los textiles, sino era más de uso común. Él, al rescatar esto, empieza a hacer una colección. En un inicio empieza en 2007, 2008 con una colección como de 60 piezas. Y cuando yo llego a esta iniciativa, fue como en el 2010, y eran unas 112 piezas. Y el impulso de esto era, oye, ¿por qué no hacemos un museo en medio de la universidad? Y claro, ay, por supuesto, y una colección de pintores, ¿no? Guanajuatenses. Pues claro, ya ves que luego estas cosas, si te emocionan y te apasionan, claro que sí, por supuesto que sí. Y cuando llegué a mi casa dije, ¿qué hice? ¿No? Pero ¿qué hice? Fue el voltear a ver la universidad. Es una universidad muy grande, una universidad después de iniciativa privada es la mayor en el estado, más de 10,000 alumnos. Y yo pensaba, no podemos poner un tipo galería estático porque los habitantes de la universidad no son estáticos y lo que menos quieren ellos en su mundo virtual y en su manera de comunicar, ¿no? Entonces, planteamos de fuera un museo que se estuviera gestando distintas exposiciones y que además la columna vertebral fuera Guanajuato, ya fuera de arte popular, de artistas consagrados y no consagrados, porque esto también le daba mucho más viveza, y además ver de nuevos creadores, ¿no? Entonces estar al pendiente también de ese sector. Y bueno, pues es un proyecto que pareciera que estuviera, muchos exalumnos que llegan a la universidad siempre nos preguntan, ¿y por qué está esto así? No me lo esperaba. Pues el encuentro que tuvimos en un inicio contigo fue así de, ¿y esto por qué no lo conoce más gente, no? Claro. Sí sorprende porque mi expertise no era el arte, siempre he estado vinculado con el arte, pero pues yo soy diseñadora gráfica, pero algo que sí hicimos desde un inicio fue vincularnos con los expertos. Y esto nos ha ayudado a que el proyecto crezca como muy orgánicamente, porque nuestra visión siempre fue tener, a pesar de que la misión nace por una herencia lasallista, como lo estamos viendo, de fe, fraternidad y servicio, este es un proyecto que se mete como en los recovecos, porque y en los recovecos de las personas, porque la universidad, el perfil de la universidad pues no tenemos filosofía, no tenemos antropología, ni historia del arte, o sea, toda esta área de diálogos filosóficos, no hay, o sea, es mucho más práctica, ¿no? Y así es la característica de las universidades en La Salle. Sin embargo, sí se veía una necesidad. Nosotros, un distintivo que tenemos es desde formación integral de la persona y viendo desde ese lugar es cómo si nos apegamos a las partes de creación, no solamente de arte, sino de arte popular, a la creación de cosas que manifiestan y desarrollan otras habilidades, estaba íntimamente vinculado con la educación. Creemos que un proyecto como tal en una universidad como la nuestra es como si hubiéramos plantado un salón Montessori,
¿no? Entonces, donde hay un discurso, pero cualquier maestro puede entrar y con cualquier pieza puede hablar de lo que quiera. Claro, Esta es la idea, ¿no? es muy interesante. Oye, y dime una cosa, en ese sentido, de alguna manera, las exposiciones que van poniendo, primero que nada, ¿cuántas exposiciones tienes al año? 14 aproximadamente. Hasta el día de hoy llevamos 113 exposiciones en 8 años. Sí ha sido un trajín. Y sí, por ahí tienes una lámina donde hablamos como de los 4 ejes del museo, que esto es bien, bien importante. Uno, trabajamos en relación con museos, ¿no? Bueno, nuestras colecciones que son la colección del Instituto Oviedo, una colección que se asemeja en muchos sentidos a la nuestra, también de Guanajuato, con más de 1000 piezas, y la colección de la Universidad de La Salle, como decíamos, empezó con 112 y ahorita vamos más de 4000, ¿no? O sea, ya es una colección pues muy importante a nivel estatal. Claro. Y hay piezas súper emblemáticas, ¿no? De artesanos que a lo mejor ya hasta se murieron y su oficio ya no lo realiza nadie, ya no se quedó con nadie, ¿no? Entonces, bueno, también esto es importante. Artistas importantes como Chávez Morado, que es una de las colecciones más grandes que tenemos, de Juan Nepomuceno Herrera, de Jesús Gallardo, de Capello, de José Apaza, pero también de Alejandro López, de Andrés Fernández, de Miguel Ángel García. O sea, también tenemos artistas contemporáneos que han nutrido esta colección, ¿no? Ok. Oye, entonces, a ver, me decías, 114, ¿cuántas exposiciones? 113. 113 exposiciones. ¿Y tienes cuántas exposiciones al año? 14, más o menos. 14 exposiciones al año. Sí. Y de esas 14 exposiciones, de alguna manera, ¿cómo van eligiendo? ¿Cómo las van formando? ¿En base a qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Hay un criterio? ¿Hay algún comité en la universidad que empuje estas decisiones? Mira, el eje central de cómo se tienen o cómo se gestan las exposiciones siempre es desde una visión de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos relación con museos, ¿no? Tenemos relación con artistas vivos. Tenemos casi siempre, o sea, en estos 4 ejes, una colección de nuestro acervo. O sea, siempre estamos mostrando nuestro acervo. Y la otra es que tenemos también exposiciones que se hacen en conjunto, es decir, de comunidad. O sea, hay veces que son comunidad de artistas, otras veces que la misma comunidad participe para la creación de elementos artísticos. Siempre está como en este intercambio de entrar y salir. Es un tejido, ¿no? Un tejido fino que se ha ido haciendo. Y ahora sí que en la periferia, ¿qué vemos? Exposiciones que tengan que ver, sí, con Guanajuato, que tengan que ver o con ciencia o con ciencias sociales. Por ejemplo, hemos tenido de Elena Martínez Bolio una exposición que se llamaba Las mujeres decentes de la 58, que hablaba de prostitución. Entonces, toca, y eran unos bordados impresionantes que justo nos la trajimos desde el Museo de Textil de Oaxaca, ¿no? Con la vinculación con Héctor. Que nos ha permitido aquí en este sentido que tengamos arte local, que las colaboraciones, aquí por ejemplo donde dice colaboración, esta fotografía viene de un acervo de Arandas y entonces era para hablar de la gente de los Altos de Jalisco que influyó en León, ¿no? O sea, toda esta gente que vino a vivir a León, pues que tenían descendencia de los judíos sefarditas, ¿no? Entonces, y cómo se fueron a Guadalajara y cómo se vinieron al Bajío. Y pues mucha gente llegaba y casi nos
presentaba su foto y decía, es que a mí también, a mi papá también, a mi abuelo también le tomaron la fotografía en este estudio. Entonces, sí ha sido muy enriquecedora, ¿no? Ok. Oye, y esta colección que a mí que desde que yo conocí el proyecto a través tuyo, a mí se me hizo que vale y merece mucho la pena porque de verdad en una ciudad como León que pues para el tamaño de la ciudad que es, tiene pocos museos, en Muy realidad, pocos. para el tamaño de lo que es. Y lo que es verdaderamente notable es que este museo verdaderamente es una joya en una ciudad como León y que la gente necesita conocerlo. Además yo creo que es un asunto también que de alguna manera debe de impactar hacia el turismo. Es un asunto, la colección que tienen y lo que van mostrando en las exposiciones merece mucho la pena y debería cacarearse más este proyecto, creo. Yo bueno, de entrada los felicito porque han hecho de un espacio universitario un ejemplo para el país, de verdad, con un museo como este. Y en ese aspecto, la vida universitaria, ya nos platicaste, bueno, obviamente está en el corazón de la universidad, para quien no lo conozca, está en el corazón, en el mero centro de la universidad está el museo. Es un edificio muy bonito, por cierto, así rápidamente, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el arquitecto? Fueron Miguel Bartorila y Reina Loredo. Ellos eran maestros en ese momento de la Facultad de Arquitectura y tenían pues experiencia en urbanismo, y Miguel tenía experiencia en museos. Él es argentino, pero bueno, fue un acierto también tomar talento que estaba en la uni en ese momento, ¿no? Mira, con respecto a esto que me dices, con el público universitario, como bien lo decíamos, León tiene 5 museos. Es una ciudad que tiene más de 50 años. Esto implica que estamos en párvulos, ¿no? En ese ámbito. Sí. ¿Qué significa tener un museo? Y yo siempre les digo que no les voy a vender pan duro, pero es una universidad que toma como una conciencia para desarrollo social, de identidad, un acervo como implica que nos está dando la oportunidad de reconocernos ante estas piezas desde nuestra propia historia. Entonces, cuando conocemos nuestra propia historia, podemos asumir el apropiamiento, la identificación con otros, en sus quehaceres, en la manera de vivir, en qué nos identificamos con otras familias, con nuestros amigos, qué nos hace hacer eco, ¿no? Creo que el museo, nosotros desde la universidad, ahora sí que nos apegamos a la filosofía lasallista. San Juan Bautista de La Salle tiene muy claro que él tenía que educar a un grupo de muchachos en ese momento, hace más de 300 años, que los tenía que educar, pero desde cómo sentarse, cómo comer, cómo vestirse, alinearse, o sea, desde lo básico, para que entonces pudieran verse con la dignidad suficiente para poder enseñarle al otro. Entonces a nosotros fue como darnos una varita mágica, ¿no? Y lo tomamos como ejemplo, y esta parte de poder educar a través del arte ha sido pues muy gozoso, ¿no? Porque tú sabes que la educación es la parte, es un sector que se va como una semillita lento, es poco a poco, y a pesar, o sea, los que estamos en el ámbito educativo, a pesar de que todo se viva tan rápido, sí, lo que sí tenemos que enseñar es que los grandes cambios no se hacen en un prender y apagar, ¿no? Los grandes cambios se hacen a través de una cantidad de horas, de días, de meses y hasta de años, donde entonces te pueda caer el 20 de algo que en algún momento tuviste con un encuentro con alguien.
O sea, sí es importante que esta conciencia que se tiene desde el museo no es nada más poner las cosas bonitas, ¿no? Es mucho más allá. Creo que la parte de la museografía y la curaduría didáctica que ejercemos, tanto interna como cuando llega alguien externo a presentar un proyecto o a colaborar con nosotros, siempre es ponernos en la mesa y entre todos el equipo decir cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. Que esto luego se nos olvida. Preguntarnos para quién, estos usuarios que no tienen esta cultura de ir a los museos, ¿por qué subrayarles que sí es importante ir a los museos, ¿no? Oye, y en ese, a ver, te interrumpo con esto. Y en esa cultura de ir a los museos, o los que no tienen la cultura de ir a los museos, pues también me imagino que hay una gran parte de público universitario que ustedes han ido formando en ese sentido, ¿no? De acercarlos al museo. Ahora, ¿qué tanto la universidad también hace esa llamada a la sociedad, al público en general, a la sociedad del León para acercarlos al museo? ¿Qué tanto convoca la universidad a estas exposiciones? Mira, casi en todas las inauguraciones, por darte un ejemplo, pues llegamos a los 300, 400 visitantes, ¿no? Y esto es por la apertura que se tiene. El museo siempre ha tenido presencia en el ámbito cultural, pues al grado que desde Bellas Artes han llegado a solicitarnos piezas para algunas exposiciones, o el MUNAL, ¿no? O sea, esta conexión hacia afuera, pues estamos todo el tiempo como entrelazándola. Pero como tenemos dos fuerzas, una es cómo lo tejemos hacia afuera, pero cómo el impacto hacia adentro se va desarrollando. Y como ejemplo te puedo decir los guías que participan con nosotros en todo el impacto que ellos ejercen, porque son la cara del museo. Nosotros empezamos con 8 chicos de distintos perfiles de la universidad, diseñadores de lenguas, de comunicación, pero hoy son 40 guías, ¿no? O sea, de 8 ya subimos a 40, de todos los perfiles, Manuel. O sea, hay gente de criminología, de agronomía, de diseño, ¿no? O sea, y porque ellos son los primeros en que viven esta transformación. O sea, cuando tienen este encuentro con el arte, ellos son los mejores portadores para decir qué se pueden encontrar en el museo. O qué puertitas pueden ir a tocar en el sentido de la observación, el diálogo. O sea, de ellos han salido muchos proyectos como hacer diálogos, y entonces se desarrolla el pensamiento crítico. No solamente es el aprendizaje significativo, sino sí van generando desde su lugar y su espacio una identidad enorme hacia el museo, hacia la universidad, se va ampliando, ¿no? Como un anillo, una piedrita que avientas en el agua, desde su primer círculo, y lo van expandiendo. Al grado que hoy tomó protesta una chica que fue Betty Trujillo, que fue cultural de León, ¿no? Entonces, dices, pues, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ok. Oye, Mari Carmen. Pero bueno. Ahora, a ver, cuéntanos un poco acerca de este ir y venir de las exposiciones. Conforman, tienen una colección muy grande. También está la colección Oviedo, que participa en muchas de sus exposiciones. Entonces, este ir y venir, ¿qué tanto de estas 14 exposiciones que tienen, qué tanto es de su colección, qué tanto es de otras colecciones, qué tanto atraen de otros museos exposiciones, y qué tanto ustedes participan con sus propias exposiciones en otros museos? Tenemos un área que sí es de la colección, que es profeso a otros museos. O sea, hay piezas que no se pueden exponer en otro lado.
Ok. Pero también desarrollamos otras exposiciones que son de gran formato, de fotografías de gran formato, que entonces hablamos desde otro lugar, ya sea desde el ámbito de la fotografía. Teníamos una que, ¿cómo se llama? Llagas de la frontera, no, la frontera, que hablaba de los paisanos. Ahorita se me fue el nombre de la exposición, de Tomás Castelazo, de esta barda que se hizo hace unos 12 años, donde entonces, ahora, en la época que entra Trump a gobierno, que estaba ahora sí que archivada esa exposición. Hablo con el autor, Tomás Castelazo, y le digo, Tomás, es muy pertinente hablar de esta colección. Cuando sale esa colección, esa se fue por todos nuestros campus, que son 4 más, además de Campestre, pero se fue a Parque Bicentenario, se fue a la Ibero, se fue a la UNAM, se fue a Explora, como que son colecciones que no solamente se quedan en los campus universitarios, sino sí hacemos la vinculación para que se vayan a otros espacios públicos y entonces el impacto sea distinto. Y esto lo reafirmo porque si fuera hace unos 20 años, quizás la Ibero no nos abriría sus puertas, o la UNAM no nos abriría sus puertas, o la UG no nos abriría sus puertas, ¿no? Hoy creo que es muy distinto porque en cada comunidad impactamos de manera distinta y hay temas que sí tenemos en común. Entonces, este sentido sí es importante reafirmar que la vinculación o las cadenas que se hacen con otras instancias, pues es lo que nos ha permitido ir consolidando este proyecto, ¿no? Que no solamente se quede en estos intercambios con los museos. Hay piezas que no pueden estar de otra manera. Hay piezas que sí tienen que estar directamente en un clima determinado, con una seguridad específica, ¿no? En un ámbito museístico que cada uno con su personalidad, pues va creciendo. Pero también ese tipo de exposiciones también las prestan, porque ahorita te estabas refiriendo a esta de fotografía que es para exteriores, sí, ¿no? Que son gran formato y son hechas para exteriores. Pero estas exposiciones que ustedes tienen dentro del museo, ¿también las ponen de forma itinerante? También. Por darte un ejemplo, hace unos 2 años, 3 años, por ahí, teníamos en el Instituto de la Cultura, cuando aperturaron la Casa del Conde Rull, ahí había 3 muestras nuestras y en otro museo, en el Diego Rivera, otra, ¿no? Entonces eran 4 o 5 exposiciones de nuestra autoría, desde la curaduría, desde nuestra colección, que se van a otros espacios, ¿no? Y esto, pues ha sido muy bueno. O sea, los artistas también se han sorprendido de que se generen este tipo de intercambios, de que su obra se pueda ir, pues, bien curada y bien cuidada a otros espacios. Oye, y de igual forma llegan de otros museos exposiciones itinerantes al MIM. Exacto. Mira, aperturamos con una exposición del Franz Mayer, la Bienal de Cerámica. Fue como el primero que creyó en el proyecto como museo importante. Ha estado el Museo Textil de Oaxaca con una colección de niños artesanos. Súper bonita esa exposición. Ha estado Casa Clavijero de Leiteso, también con 2 exposiciones, una que nos la trajimos directamente, que era de fotografía de los Altos de Jalisco, pero otra que gestamos entre las 2 instituciones de Hermenegildo Bustos. Entonces también una exposición que fue muy grande también de Juan Nepomuceno Herrera, que la gestó Mauricio Vázquez, que estaba en Fundación México, y fue de traernos un libro de artes de México y decir, tenemos que hacer algo. Nosotros sabemos que ustedes tienen una colección de él, y lo que no teníamos, lo completamos. Entonces fuimos a Catedral, Catedral nos presta estas piezas con particulares. O sea, la creación de muchos proyectos
han sido y han salido de qué tenemos, cómo y cómo le hacemos, ¿no? Porque sí, como hay muchos acervos que luego están ahí guardados, que no tienen las condiciones adecuadas y a la hora que las... hablábamos hace unos días de una colección de Banorte, de arte popular, bellísima, y en algún momento en una vinculación que tuvimos, porque nos patrocinaron, decían, oigan, tenemos una colección muy importante, pero cuando llegamos a verla estaba en una bodega, numerada, pero no estaba catalogada como tenía que ser. Pero fue tan padre la experiencia porque a la hora de decir, podemos hacer esto. Y a la hora que llegan las piezas al museo, se dignifican todo, o sea, ya sabes, la iluminación, Estrella de Peinas, la maquillas. Y cuando llegaron los de la colección dijeron, ay, no sabíamos que teníamos cosas tan bonitas, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que cuando pasan las piezas por un museo, verdaderamente se dignifiquen, ¿no? Entonces, pues sí. Oye, este paso, esta itinerancia de las exposiciones, en tu museo, tengo entendido, digo, a lo mejor para los que no conozcan, no hay una exposición permanente como tal. No. Todas las salas están en constante movimiento, ¿no? Sí, así es. Entonces esto me lleva a preguntarte lo siguiente, estas 4,000 piezas, y voy a la parte de la conservación. ¿Cómo conservan toda esta colección? ¿Tienen un lugar especial para esto? Cuéntanos un poco acerca de la conservación de esta colección. Ha sido un súper reto. El que está a cargo de nuestro acervo es el arquitecto Ricardo Huitrón. Y bueno, ha sido un acierto tener dentro del museo un conservador, ¿no? Porque lo ideal es que las piezas no se lleguen a restaurar, sino que se conserven. Tenemos 2 áreas destinadas a esta parte de la conservación. Están en libros perfectamente cuidados, con la temperatura ideal, con una, ¿cómo se llama? Es como una... se me fue la palabra. Pues con todas las fichas técnicas adecuadas del dónde está la pieza, cómo está, en qué condiciones, si requiere restauros, si está de préstamo, si está en tal parte de la universidad. O sea, sí se requiere un control minucioso para no poder, ¿no? Y al final de cuentas, esto también nos permite que todo el movimiento de las piezas tengan un control para su conservación, ¿no? Entonces, sí, eso también lo tenemos. Quisiéramos tener en algún momento un poco más, ¿no? Un poco más en cuestión de tener un equipo más complejo de conservación, pero bueno, todo llega en algún momento, ¿no? Claro, es un museo realmente relativamente nuevo, ¿no? Sí, es bastante joven. Sí, así es. Oye, ¿qué otras actividades tienes alrededor del museo? Están las exposiciones, y es una universidad y como tal, bueno, pues hay una serie de movimientos culturales y que me imagino que el museo funge como el corazón de todo esto. ¿Qué otras cosas hay alrededor de esto, del museo, que tengan la relación justamente y directamente con él? Bueno, nosotros vinculamos, siempre se trabaja mucho desde el área educativa, para que las visitas sí sean significativas. Es decir, mira, por ejemplo, ahorita que estamos viendo unos niños, ¿no? O la interactividad, pensar en esta parte que no solo la interactividad tiene que ser tecnológica, sino la interactividad puede ser desde un mapa mental en el piso, ¿no? De la exposición, o jugar con una lotería con las piezas o interactuar en un muro donde aportes y crezcas con tu testimonio lo que pasa o lo que contribuyes desde tu propia historia.
El museo se ha cada vez más especializado en creación de cuestiones didácticas, y esto asume que muchas veces se requieren la participación de expertos como de educación o de Sí, expertos en humanismo, ¿no? En ciencias sociales, en otras áreas que en el museo no tenemos. En el museo somos 5 y con Jan, que es nuestra secretaria. Somos 6 personas que estamos laborando ahí. Jesús Adame en museografía, a Ariadna Vargas en la curaduría y cuestión de redes, Kitsia Torres con todo lo de los guías, Ricardo con todo el acervo y yo, que a mí que me toca la coordinación. Pero siempre hay, o sea, somos 5 de base, pero siempre hay externos que nos están ayudando. Ahí tenemos una claro. foto de un juego que se hizo para una exposición que se llamó En Blanco y Negro. Y entonces hablaba de la participación del usuario en una ciudad, ¿no? O sea, la idea es que todo tu pensamiento no se quede en la exposición va a ser un referente para ir ahí haciendo distintos senderos para ser o tener otra calidad de pensamiento. Ok. Oye, Mari Carmen, y todas estas actividades didácticas, de alguna manera, también surgen como inquietudes o hay proyectos, ya nos contaste de algunos, pero hay proyectos de estas actividades que surjan directamente desde las aulas, desde los estudiantes. Todavía no. Hubo muy al principio algunas propuestas, pero nos quedamos como con esta sensación de que se quedaban muy de proyecto de salón, ¿no? Ya así. Este, Lamentablemente los que estamos ahí cada vez más, ¿verdad? Como bien lo dicen, somos bien tocs, o sea, te vuelves un poco obsesivo en que la calidad de las exposiciones sean muy precisas. ¿Qué sí ha pasado? Que los guías que están dentro del museo trabajando, de ahí sí han surgido muchos proyectos. Quizás Ujú. no desde el aula externa, pero sí desde su apropiamiento de su perfil. Como ejemplo, te digo, hay chicas que han hecho un manual de uso para los guías, ¿no? Entonces, de cosas que ellos saben de su carrera, vienen y lo implementan. Diseñadores que han trabajado con nosotros desde el diseño de libros, o de catálogos o de la imagen de alguna muestra. Claro. De comunicación para hacer los videos, de no sé qué, del otro para entonces tener la relación con talleres para niños, ¿no? Entonces, como dentro del museo sí surgen estas proyectos, estas actividades, más que exterior. Ok. Oye, y ahorita que estamos viendo aquí, a propósito de que estamos viendo justamente las redes sociales, qué tanto manejan y qué tanto, porque ahora, justamente hoy en día, y justamente ahora en estos momentos más, en estos meses más, las redes sociales son lo de hoy para el museo. ¿Cómo les va con esto? Pues cada vez mejor. Nosotros llevamos desde mucho tiempo con esta inquietud. Cuando casi nadie tenía estas cosas, nosotros empezamos ahora sí que a picar piedra. Hoy por hoy es un vehículo muy potente. Ya tenemos hasta nuestro canal de YouTube donde se transmiten algunas entrevistas, algunas actividades que hemos tenido. Pero en el Facebook casi todos los días tenemos una programación programada en donde tenemos como distintas vistas, ¿no? Una, qué actividades vamos a hacer o para los alumnos, si es por créditos o no, o un sabías qué de artistas que tenemos nosotros, o por qué es importante la participación de los guías, o
artista que se murió. Y en el Instagram igual. O sea, es cómo compartir nuestras propias colecciones a partir de distintos puntos de vista. Porque como sabes, el Instagram es como silencioso, pero muy fuerte. O sea, es Sí, muchas veces sin palabras pega más, ¿no? sí, claro. Entonces, pues esa parte todo el tiempo se está alimentando y cada vez incrementa más, Ok, qué ¿no? bueno. Es muy, muy interesante porque es obviamente la columna vertebral hoy en día de la difusión de cualquier museo. Oye, Mari Carmen, en todo este tiempo el museo, si pudiera hacer una retrospectiva, dime, ¿cuáles? Yo sé que son muchas, muchas, pero seguramente hay algunas exposiciones a las cuales le tengas muchísimo cariño que te guardó o que fue muy exitosa en el sentido de que la fue a visitar muchísima gente. Siempre hay unas que tiene uno más empeño que otras. Cuéntanos de un par de ellas. Bueno, la primera exposición que fue hacia Nuevos Horizontes y la curó Grisel Villasana, fue una exposición muy bonita porque duró un año y ahí se mostraba gran parte de nuestra colección. Esa fue muy apreciada desde nuestra comunidad porque hacía mucho eco con distintos públicos. Esa fue muy bonita. Es que hay muchas, de verdad hay muchas. Pero bueno, otra que me gustó mucho y era desde el ámbito científico, Ocios Cosmos, de Alejandro Pérez Ochoa y Timothy Bromash, que hablaba de huesos, son paleontopólogos, entonces hablaba de huesos de 30,000 años atrás. Y la conexión que hubo con ellos, en particular con Alejandro, fue que se hablaba de la ciencia, arte y espiritualidad. Hasta un foro hicimos, invitamos a gente experta. Entonces, esto que te enriquece tanto, es como muy valorado. Exposiciones de nuestras propias curadurías, como Más allá de lo tangible, que entrabas a sala y eran unas preguntas gigantes, ¿no? Con pocas piezas, y entonces ahí hablábamos desde tu perfil, de cuál es la parte tecnológica o cuál es la técnica que se utilizó o la belleza, ¿no? O lo funcional. Entonces, hablaba como de estas preguntas comunes que nos hacemos y teníamos distintas llegadas a los objetos. Era como muy interesante. Pero Blanco y Negro, que fue del arquitecto Acliberto Llamas, de autoría de la exposición y de la investigación del arquitecto Mariano Arreola, pues fue una exposición muy visitada porque no era solamente el trabajo de Agliberto, sino era hablar de ciudad, o como Ecos del Estadio, que era, no era hablar de fútbol, era hablar de estadios y era hablar de identidad de ciudad. Uh-huh. Hay muchas como esas, ¿no? De Jesús Gallardo, que se implementó una línea de tiempo enorme y a la hora que el maestro llegó dijo, es la primera vez que me siento situado en un lugar en la historia, ¿no? Hey. Cosas esas que, pues es que son muchas, ahora sí que son muchas vivencias. Y yo creo que de lo que más me puedo llevar del museo son justo las historias al conocer a las personas que están ahí. O Claro. sea, me encanta que me cuenten historias porque eso es lo que hace diferente, que pueda ser distinto como tú trascender, ¿no? Entonces, a la hora que llegan y ven sus obras y las ven así, puestas súper, súper bonito, o sea, muy bien alimentadas con los textos y todo súper bien. Entonces sí es como quizás me vea como muy soberbia, pero la verdad es que más bien estoy orgullosa de lo que hacemos en la universidad, de este proyecto tan valioso. Oye, Mari Carmen, y bueno, hablando de las exposiciones, y por eso quería llegar ahorita a esto, de cuáles son las que de alguna manera más te han gustado por el empeño que se les ha puesto, por alguna cosa que haya sucedido. Uh-huh. Yo sé que la exposición de ahora, que es muy importante, de la cual no hemos hablado, y Uh-huh. justamente ahorita vamos a hablar, que es la de Chávez Morado, es una exposición muy importante,
es una exposición que para ustedes ha significado bastante y desafortunadamente se inauguró y ¿qué? ¿Duró una semana o cuánto duró, Mari Carmen? 15 días. Exactamente, Sí. lo recuerdo bien, lo recuerdo porque no pude asistir porque justamente estábamos nosotros con lo del rally nacional. Entonces, a ver, cuéntanos un poco porque esta exposición que ha sido sonada, porque desde que la abrieron fue muy sonada y luego vino todo, opacó ya, cerramos y bye. ¿Qué va a suceder ahora con esta exposición? ¿Cuál es el plan de la universidad? ¿Vamos a tener oportunidad del público de poder verla? Porque hay muchos museos, aquí han estado directores de otros museos, que nos dijeron, híjole, pues no, ya tenemos que quitarla, tenemos que regresarla, tenemos... Aquí la mayoría, si no es que todo, o me imagino que decía de haber piezas prestadas, pero la mayoría es de ustedes, me imagino, ¿no? Sí, así es. Es una exposición que tiene más de 400 piezas de Chávez Morado, en su mayoría son dibujos. Efectivamente, también tenemos piezas del Instituto del IEC, del Instituto Estatal de Cultura, de algunos particulares, pero tenemos la fortuna de que sí la vamos a dejar, de que aunque en redes la hemos ido trabajando, pues no es lo mismo vivirla, ¿no? Claro. Hoy por hoy estamos preparando un recorrido virtual para los alumnos, tanto de talleres como de preparatorias, donde pues se les haga hincapié, pues, sobre todo a los nuevos que tienen un museo y que una colección de esta envergadura es importante conocerla. La idea es que poco a poco podamos tener acceso en grupos pequeños, pero que es tal el esfuerzo. Fue una investigación que hizo Grisel Villasana, como de un año y medio más o menos. Y tenemos una edición que hicimos en colaboración con Artes de México de esta investigación. ¿Qué implica? Tú sabes todo lo que implica hacer un libro, hacer una investigación. Nosotros es súper importante porque es el primer testigo de una investigación de las piezas. Y cuando hay investigación con las piezas, todavía da mucho más profundidad de conocimiento para tanto los personajes como para la historia misma de nuestro entorno. Claro. Chávez Morado, tú que lo conociste, pues fue un gestor, pintor, dibujante, escultor, o sea, fue un cuate que ahora sí que transformó muchas cosas de Guanajuato, de México capital y de San Miguel de Allende. Sí. Fue alguien que permeó mucho en muchos ámbitos. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante tomar una personalidad como la de él, mostrar todo lo que hizo, para entonces así poder decir a nuestros alumnos, y ustedes hoy con 20 años, ¿qué han hecho que sea trascendente? ¿No? Entonces, sí en esta vinculación es cómo utilizamos nosotros el arte para que entonces podamos hacer estos espejos que, pues que te digan qué haces y que te cuestiones, pues qué he hecho o qué quiero hacer o cómo le voy a hacer, ¿no? O sea, no quedarnos como nada más, qué bonita exposición, sino sí llévate más preguntas que respuestas. Claro, claro, por supuesto, sí. Oye, y bueno, pero ¿qué viene? O sea, ya tienen lo que decías, tienen planeado estas pequeñas excursiones a lo mejor con sana distancia y todo este asunto del gel, la desinfectada de todo el mundo y bueno, los recorridos y todo esto. Pero no la van a quitar, o sea, sí podemos a lo mejor confiar en que en algún momento, en cuando ya podamos salir normalmente, va a estar ahí esa exposición. Sí, así es. Por lo menos queremos que se quede un semestre más y viendo el comportamiento, o sea, esto estamos hablando hasta junio del año que entra, y viendo el comportamiento pues de la pandemia, de los movimientos y esto, si amerita quedarse más tiempo, pues también evaluarlo para que se pueda quedar y que lo podamos disfrutar. Yo creo que de los grandes aprendizajes que nos ha dado la pandemia es... ahora sí que con calma,
que voy deprisa, ¿no? O sea, es Ok. Oye, a ver, degustar. tú, sí, al inicio de todo esto, de toda la charla, platicamos sobre que está el museo cerrado, sobre que está en el corazón de la universidad y que la universidad está cerrada y de alguna manera, pues acatando estas normas federales, ¿no? Y como están todas las escuelas en general, universidades. Pero se ha planteado, digo, tienen un museo, ¿no? O sea, eso también es los hace un poco diferentes en ese sentido. Se ha planteado en algún momento decir, ok, la universidad está cerrada, pero vamos a abrir el museo con sana distancia para recorridos, para esto, para el público. ¿Se ha planteado en algún momento eso? No, porque está dentro de la universidad. Es decir, estamos en el mismo paquete. No podemos, en algún momento podíamos haber pensado eso, pero no, estamos dentro de la universidad y tú sabes que si una institución rompe una regla como esta, pues después tiene consecuencias, ¿no? Entonces, pues mejor con tranquilidad y cuando sea pertinente hacemos el llamado a todos para que puedan entrar, que además tenemos entrada gratuita, que puedes organizar tus visitas guiadas con tus grupos, que sería lo ideal, ¿no? Claro. Que digas, yo Manuel me voy a llevar a 10 personas que quiero que visiten esta exposición. O sea, esa es la idea, ¿no? Bien, Siempre bien. pensaremos de qué o cómo lo podremos hacer para que las mayores personas lo puedan visitar. Oye, una pregunta de la audiencia. Regresando a la conformación arquitectónica, ¿cómo se establece u organizan las salas? ¿Es un espacio moldeable? Así es. Ha habido veces que en la sala Flexi, que es la de arriba, hay una exposición, pero en las salas de abajo hay otras 2 exposiciones y en la sala temporal otra y en sala de biblioteca otra. O ha habido veces, como hoy, que la de Chávez Morado abarca 4 salas, ¿no? De la cantidad de piezas que hay. Es un espacio que hemos asumido como muy flexible. Procuramos que no sea igual, que no entres y que te dé el mismo discurso, que entres y que te sorprendas. O sea, esos son de los retos mayores que tenemos. O sea, que lo que digamos, siempre había testimonios de chicos de preparatoria y decían, es que cada vez está más bonito el museo, ¿no? Pues es la percepción. Las salas son las mismas, a lo mejor cambia el color de las paredes o los elementos que se cuelguen o que se pongan, pero el museo sigue siendo el mismo. Lo interesante es eso, que la apreciación del usuario tome en cuenta que sí está cambiando. Eso es lo más interesante. Ok. Oye, también en relación a esa pregunta, también nos preguntan de la audiencia, ¿el edificio se erigió específicamente para convertirse en museo? El edificio fue el primer edificio de la universidad. Empezaron con salones que ahí estaba contabilidad. Después, como de unos 15 años, se hizo un edificio alterno, ¿no? Espejo. Y cuando se tuvo la inquietud de generar un espacio para el museo, se transformó. Entonces, algunas paredes son, por ejemplo, las salas de abajo son chapas, ¿no? En comparación de la sala superior, pues son la altura de los salones. Entonces, sí hay cosas que se quedaron así, se transformó. Ok. Pues aquí tenemos varios saludos a la directora de diferentes partes y diferentes personas. Mónica Ro, buenas noches, saludos Mari Carmen, Carmen Laura Hernández Medina, qué maravilla de plática. Carmen Laura, fuimos compañeros en artes plásticas. Saludos también a Mari Carmen. Digo a Mari, sí, ya está a Carmen Laura. Cristina Mendiola, qué alegría escuchar a Mari Carmen Aranda. Bueno, muchas porras, Mari Carmen. Bueno, muchas gracias. Alberto Muñoz, felicidades a Mari Carmen. Espero poder visitar pronto el museo.
no podría estar en mejores manos. ¡Ay, qué lindo! Sí. Saludos, Alberto. Melibón Espinosa, felicidades, Mari Carmen Aranda, Adrián Martínez, muchas felicidades. Bueno, hay un montón de felicitaciones. Yo creo que muy, muy merecidas. Yo conozco la labor que has hecho. Bueno, no, y debo decirlo, no nada más tú, sino todo el equipo. No, Todo exactamente. todo el proyecto cultural de la universidad y también su área de comunicación. En fin, yo creo que viene desde arriba, desde los hermanos, los de los hermanos que han Exactamente. impulsado esto, y yo creo que más bien, y comenzaría por ellos, porque es muy, muy, muy loable lo que han hecho con el adquirir esta colección, irla enriqueciendo y darle el espacio a un sitio así. Yo creo que serían los primeros que se habría que aplaudirles. Oye, Mari Carmen, dime una cosa, ¿qué viene? ¿Qué viene? Digo, vaya, van a dejar 6 meses, me imagino que ahorita pues están en stand-by con las exposiciones, pero seguramente ya hay en fila proyectos, porque seguramente se quedaron proyectos como todos los museos se quedaron en stand-by y en filita. Pero ¿qué viene ahora con esta nueva normalidad o con las cosas que van a suceder en unos meses? ¿Cuál es la visión del museo y hacia dónde va el museo universitario? Eh, Mira, creo que evidentemente sí se quedaron en fila muchos artistas que ya teníamos, un Francisco Romero que ya habíamos tenido pláticas con él para tener su obra ahí en el museo, que también tenemos colección de él, con fotógrafos yo creo que hay que tomar calma, porque también y aprovechar estos espacios, y si ya se tienen montadas cualquier exposición, yo creo que ahora hay que con menos hacer más, ¿no? Ser mucho más creativos en la manera de presentárselos al público, tener otras actividades que a lo mejor no habíamos pensado, otras interacciones que a lo mejor no habíamos pensado, y que el recurso económico no sea algo limitante. Creo que lo que nos viene sí nos va a frenar un poco en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el cultural, sino en todos los ámbitos. Sin embargo, no tenemos que perder el ánimo de generarnos bienestar en estos encuentros. Al contrario, yo creo que tendremos que valorarlo desde otro lugar y no asumir un museo como, sí, ya fue la inauguración, palomita, ¿no? Claro, No, claro. ya fui al museo, pero resulta que me interesó tanto lo que me contó el mismo museo, no, ni siquiera los guías, lo que me contó la pieza, lo que me contó el museo, que tengo ganas de regresar otra vez. Y ahora regreso con alguien más, porque entonces ese abono de platicar esa pieza o esa experiencia en el museo me va a dar más. Yo creo que la apuesta también radica en que estas nuevas maneras de proceder, hasta que encontremos otra manera de hacerlo, porque no está nada escrito, no volveremos a lo mismo, eso también me queda claro. Por mucha urgencia que tengamos, sí creo que vamos a hacer cambios, ¿no? A fuerzas, el mundo nos lo pidió, que nos paráramos, y que entonces valoráramos lo que somos y cómo nos podemos proyectar en esto. Así que hay que escucharnos en este sentido más pausado, como de una buena charla, de un buen café, de una buena copa de vino, de una buena comida, ¿no? O sea, esta parte de degustación, yo creo que también lo tendríamos que hacer en cultura, específicamente en museos, en conciertos, los conciertos, todo ese ámbito, imagínate las orquestas, los teatros, todo está como a cuentagotas, ¿no? Es Claro. muchísima gente la que trabaja en este ámbito y que trabaja no solamente para el divertimento, o sea, trabaja porque de verdad son elementos que transforman la vida de los demás. O sea, y el arte es eso, es un fuego que existe dentro de nosotros y que lo más importante es compartirlo. O sea, hacer Oye, grandes fogatas, ¿no?
Bueno, Sí. sí, sí, es, de acuerdo con lo que dices, pero ahí yo también te preguntaría a esto que viene, que todavía es incierto hasta cierto punto, hay muchas cosas todavía y falta tiempo. Y en este tiempo hemos dejado a un lado ahorita, en esta charla, la tecnología. La tecnología que, bueno, ahorita nos está acercando, terminando esta charla. La charla vivirá en el Facebook, en las redes, la verán más personas, que suele suceder. En fin, esta tecnología que ha ayudado, que ha sido una herramienta para los museos, bueno, no nada más para los museos, en general para la vida, en general para todas las cosas que estamos haciendo ahorita, pero sobre todo el ámbito cultural, son estos foros. Ahora, en ese sentido, Mari Carmen, ¿tú crees o le apuesta más bien el museo al uso de tecnologías ya de alguna manera permanente, después incluso ya después de esta pandemia, cuando regresemos nuevamente a esta normalidad, ¿habrá esa inclusión ya permanente por parte del museo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahorita que hablábamos de redes desde el Facebook, Instagram y algunas otras que se irán despertando, ¿no? Que eso es por un lado, pero dentro del inmueble también se tiene que empezar a implementar otro tipo de interacción, ¿no? En algún momento hablábamos de poner algunas cosas de realidad aumentada, que en otros países nos llevan una ventaja Sí, enorme, claro. pero ¿cómo cosa cómo supo que se ponía y se hacía, ¿no? Y se mandaba y tú dices, pero está pues súper chiquito. Esto creo que sí se tiene que ir implementando, poco a poco, pero se tiene que ir implementando. O sea, quisiéramos más rápido de lo que es, pero también la contingencia nos ha puesto un freno. Entonces, estos recursos es poco a poco y sí pensando en los usuarios de las próximas generaciones que ya están aquí, ¿no? O sea, ya un niño de secundaria en 3 años está en preparatoria, entonces sí hay que pensarlo. Y pensando sobre todo también que el consumo de los productos culturales, Uh -huh. pues querámoslo o no, la mayoría ya, mucho del consumo es justamente la tecnología, es a través de la tecnología, ¿no? El consumo visual es a través de la tecnología. Eh, Sí. yo creo que los museos que no apuesten a la tecnología en ese sentido, a las redes sociales, a las nuevas plataformas, de verdad estarán pues de alguna manera medianamente condenados, ¿no? Es un asunto que ya los chavos es la forma de acercarse, la vía de entrada para acercar a las nuevas generaciones a través de la tecnología. Y ahí te hago una pregunta ya casi para acabar, Mari Carmen. En esta nueva tecnología, el Museo Universitario de La Salle, dentro de lo que es la universidad, tú decías que hay colaboradores, que ha habido colaboradores, estudiantes, no sé si también egresados, etcétera, que de alguna manera comparten conocimientos, comparten prácticas, ya sea a través de servicios, no sé de qué otra forma, eh, han pensado en estas tecnologías a través de desarrollar productos o proyectos con la propia universidad. Sí, sí hemos pensado, de hecho nuestro museógrafo Jesús Adame está en este tiempo de pandemia, estuvo capacitando para hacer realidad aumentada. Y claro que estamos pensando también en ver la manera. En algún momento Jos Monzón, que vive, exalumno de la universidad, que vive en Montreal, en Canadá, decía, oye, él se dedica a estas tecnologías, ¿no? ¿Por qué no nos traemos una exposición? Está muy accesible. No sé.
pero no teníamos redes en el museo, ¿no? Por darte un ejemplo. Hoy ya tenemos. Entonces, sí, también en cuestión tecnológica, creo que la universidad se ha percatado de todo este vorágine que en algún momento no estábamos provistos de la cantidad pues de elementos tecnológicos que se requerían para que la comunicación fuera más fluida entre sus usuarios, ya fueran maestros, alumnos y demás, ¿no? Nuestra conexión era muy buena, pero dentro de nuestras áreas de trabajo, pero si salíamos un poquito, ya no era así. Y creo que hoy estamos también implementando este tipo de cosas, mejorando estas cosas para que así la cuestión híbrida sea más sencillo. Y sí apostar, o sea, sí apostar por la tecnología, pero yo me iría, a lo mejor desde mi parte romántica, yo apostaría al encuentro. Y al encuentro, ¿por qué razón? Hace unos meses que tuvimos oportunidad de presentar el libro de Chávez Morado en la FENAL, en el ICL, que fue digital. Tuvimos más asistentes en la plataforma digital que si lo hubiéramos presentado en el instituto o en la universidad, ¿sí? O sea, hubo más interacción de las personas hacia este tema del libro, al grado que después era, ¿dónde lo consigo? ¿No? Que si hacíamos la presentación física, en físico, ya la gente tampoco va porque no tiene tiempo, y es distinto encontrarte un evento como en el que tú propones, que dices, ya estoy en la tranquilidad de mi casa, ya no me dio tiempo, pero tengo ganas de ver que hablan de cultura o de museos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en México? Sin la necesidad de salir y en la comodidad de mi casa. Entonces, también con la facilidad de que además lo puedes ver ya en el momento que tú quieras, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, sí también tiene muchas bondades esto, ¿no? Y hay que aprovecharlas y hay que asumirlas a esto y dormimos mejor. Claro. Oye, a ver, pues ya para acabar, una última pregunta, Mari Carmen. El museo, la universidad, que como lo mencionaste hace un momento, es un mismo camino, ¿no? Es un mismo camino. Ya ahora tenemos claro que el año que entra es nuevamente la exposición de Chávez Morado y bueno, vas a dejarla hasta mediados de semestre, esperando que todo siga bien, ¿no? Exacto. El comportamiento de la nueva normalidad, de la apertura y todo esto. Ahora, ¿qué sigue? Cuéntanos, danos un adelanto de lo que sigue. ¿Qué tienes porque aquí hay un par de preguntas de la audiencia que es sobre eso, que nos dé un adelanto sobre qué otras exposiciones están ya pensando, ¿no? No, ahí sí los voy a dejar en suspenso, porque como ha habido tantos cambios, pues tú sabes que desde la parte presupuestal, o sea, no podemos avanzar como avanzábamos antes. Sí tenemos que repensar desde otros lugares. Entonces, sí los voy a dejar con la incógnita para que sí vayan a ver Chávez Morado y entonces me digan, yo fui el que te pregunté esto o yo fui la que te pregunté esto, ¿no? Pero que sí tengan la curiosidad de no solamente de visitar nuestro museo, sino de visitar varias exposiciones que ahorita tenemos en el Instituto Estatal, en todos los municipios, visiten sus museos de la ciudad, de sus ciudades. Cuando salgan a otro espacio, háganlo. Siempre es muy gratificante porque siempre hay algo que no conocemos. En los museos o te encuentras un objeto raro, o te encuentras a alguien distinto, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Y ahí te faltó decir, usen la guía de 101 museos cada que viajen para que sepan qué es lo que hay en otras ciudades, en otros estados. Claro, ¿no? claro. Es el mejor instrumento para hacerlo. Oye,
María Carmen, pues muchísimas gracias, Al contrario, Manuel. Aquí en este Foro 101, platicándonos un poco acerca del Museo Universitario de La Salle, Bajío. Oye, a ver, ya aquí rápidamente, ya nada más como, ya por último, ahorita que dije Museo Universitario de La Salle, Bajío, ¿cuántos museos tiene la Universidad de La Salle? Este está en Bajío, pero ¿qué otras campus tienen museo? Que yo sepa, en México hay 2 galerías, la de la ULSA México y la de la ULSA Laguna, que tiene una colección de cerámica del norte. Pero de ahí más no hay. En Filadelfia hay uno muy grande que tiene obras muy importantes. En Roma también tienen. En Valladolid, el otro día el hermano Marco me platicaba que fueron los hermanos de otras generaciones, abrieron museos del ámbito de naturaleza, de especies, pero son muy pocos, la verdad, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí es En Brasil, con Angelina Zeta, tienen una galería, pero no son museos como el nuestro, como que mostramos aquí. O sea, porque fungen más como galerías, más que como museos. Ok. Oye, y por último, esta pregunta que queda aquí, ¿qué significa el logotipo? ¿El del colibrí? Sí. Bueno, el colibrí es un elemento, como ustedes saben, muy efímero, vuela y tiene la capacidad de que, aunque es chiquito y de muchos colores, de moverse arriba, abajo, a un lado, al otro. O sea, tiene esa flexibilidad y nosotros desde el principio vimos que podía ser un buen icono que representara que es un proyecto flexible, ameno y amigable. Ah, pues ya está. Ahora sí, ya, lo último. Algo que quieras decir ya. Te lo juro que no voy a El que preguntar mucho nada. se despide, Te lo ¿no? juro que no voy a preguntar nada. ¿Algo que quieras agregar, María Carmen? Que te agradezco enormemente este espacio, que el museo esperemos que a principios de año esté abierto para todo público, que no dejen de llamar, que se lo guarden ahora sí que en su mente y en su corazón para que tengan pendiente visitarnos, que segurito se van a llevar una gran sorpresa. Claro que sí. Oye, bueno, pues entonces muchísimas gracias. Y yo nada No, más gracias quiero a hacer ti. una invitación. Quiero hacer una invitación a que este próximo jueves, como saben, todos los martes en Foro 101 está dedicado a algún museo de alguna parte del país. Y los jueves tenemos alguna plática con algo relacionado a los museos, algún asunto de cuestión de cultura, arte, etcétera. Y este jueves, en punto de las 8 de la noche, tenemos una plática que se llama Bonampak para principiantes, con Alejandro Tobalín, que es el director del proyecto arqueológico, y José Adolfo Velázquez de León, que es arqueólogo. Entonces es Bonampak para principiantes, ¿sí? Qué Para padre. todos aquellos que no conocen nada de Bonampak, o bueno, que conocemos alguna pincelada, pues ahí nos van a introducir un poquito más en el proyecto Bonampak. Esto es el próximo jueves. Buenas noches y Gracias. muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos el jueves. Muchas gracias.